El papelito de la cuenta aterrizó sobre las cáscaras de mis camarones, como una sentencia dictada por un juez corrupto, empujado por los dedos grasientos de mi propio hijo. Soy Adelaida, tengo 72 años y durante 4 décadas fui la reina de las flores en el mercado central. Creen que soy una alcancía vieja y oxidada, pero olvidaron que las rosas más hermosas siempre tienen las espinas más afiladas. El restaurante El Puerto de Don Lucho estaba a reventar ese domingo. El ruido de los cubiertos chocando contra la loza, las risas de las familias en las mesas vecinas y el olor intenso a ajo y mantequilla derretida llenaban el aire. Era uno de esos lugares caros, de manteles blancos almidonados que raspan los codos y copas tan grandes que parecen peceras. El tipo de sitio que a mi hijo Roberto le encanta presumir, siempre y cuando él no tenga que abrir la billetera. Yo estaba sentada en la cabecera, aunque nadie me había ofrecido ese lugar por respeto, sino porque era el sitio donde menos estorbaba para que los meseros pudieran servir el vino. Roberto, mi único hijo, el niño que cargué en mi espalda mientras descargaba camiones de claveles a las 4 de la mañana, estaba sentado a mi derecha. Ya no era ese niño. Ahora era un hombre de 45 años, con el cinturón apretándole la barriga y una calvicie incipiente que intentaba ocultar peinándose de lado. A mi izquierda estaba Vanessa, mi nuera, una mujer que siempre me miraba como si yo fuera una mancha de humedad en su pared recién pintada. Y frente a mí, mi nieto Jorgito, de 15 años, que no había levantado la vista de su teléfono celular ni para saludarme cuando llegué. «Mamá, ¿no vas a pedir postre?», preguntó Roberto, mientras se limpiaba la salsa de los labios con la servilleta de tela. «Tienen un tiramisú que es una locura». «No, gracias, mijo. Ya estoy satisfecha con el agua mineral y la entrada que compartimos», respondí, alisando el mantel con mis manos llenas de manchas de la edad y cicatrices de tallos cortados. «Ay, Adelaida, siempre tan austera», comentó Vanessa, rodando los ojos mientras se retocaba el lápiz labial en el reflejo de una cuchara. «Por eso nunca disfrutas nada. La vida es para gozarla, ¿no crees?». Quise decirle que la vida se goza cuando uno se gana el pan con el sudor de su frente, no cuando se vive de las rentas de una madre viuda, pero me mordí la lengua. Llevaba años mordiéndome la lengua, desde que vendí mis 3 locales en el mercado de flores y me retiré. Ellos asumieron que mi cuenta bancaria era un pozo sin fondo destinado a financiar sus caprichos. El almuerzo había sido un desfile de excesos. Roberto había pedido la parrillada de mariscos más grande de la carta, esa que trae langosta, pulpo y cangrejo. Vanessa había exigido una botella de vino importado, quejándose de que el nacional le daba dolor de cabeza. Jorgito había pedido 2 platos fuertes porque estaba en crecimiento, aunque dejó la mitad de ambos. Yo, en cambio, había pedido mi botella de agua mineral y había picado un poco de pan con mantequilla, cuidando mi digestión y, honestamente, cuidando mi paciencia. Observé mis manos sobre la mesa. Eran manos fuertes, manos que sabían distinguir un tulipán fresco de uno congelado con solo tocar un pétalo. Manos que habían contado billetes, firmado cheques y cerrado tratos con camioneros rudos a la madrugada. ¿En qué momento mi familia empezó a ver estas manos solo como dispensadores de dinero? «Bueno, familia, ¡qué banquete!», exclamó Roberto, palmeándose el estómago y soltando un eructo discreto pero audible. «Mesero, la Dolorosa, por favor». El mesero, un muchacho joven, delgado y con cara de cansancio, se acercó con la carpeta de cuero negro. Yo lo había estado observando durante el servicio. Se llamaba Miguel, según su placa. Corría de un lado a otro, aguantando los chasquidos de dedos de Roberto y las quejas de Vanessa porque el hielo no estaba suficientemente frío. Me recordaba a los cargadores del mercado, muchachos humildes que trabajaban duro para llevar algo a casa. Miguel depositó la carpeta suavemente en el centro de la mesa, cerca de Roberto. Se hizo un silencio incómodo. Vanessa miró hacia el techo, fingiendo interés en las lámparas. Jorgito se puso los audífonos. Roberto tomó la carpeta, la abrió, silbó al ver el total y luego, con un movimiento rápido y descarado, la deslizó por la mesa hasta que golpeó contra mi plato. «Paga tú, vieja», dijo, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Tu pensión solo sirve para esto,
para darnos un gusto de vez en cuando. Total, tú no gastas en nada, vives encerrada en esa casa vieja. Sentí un frío que me recorrió la espalda, más helado que el aire acondicionado del restaurante. No era la primera vez que me pedían dinero, pero sí era la primera vez que lo hacían con tanta crueldad, con tanto desprecio público. ¿Perdón?, murmuré, esperando haber escuchado mal. Ay, suegra, no se haga la sorda ahora, intervino Vanessa, riendo con esa risita chillona que me taladraba los oídos. Roberto tiene razón. Usted tiene su pensión y el dinero de la venta de los locales guardado bajo el colchón. Nosotros tenemos deudas, el colegio del niño, la letra del auto. Es lo mínimo que puede hacer por la familia. Miré a Roberto. Busqué en sus ojos al niño que me regalaba dibujos hechos con crayones, al joven que me prometió cuidar de mí cuando su padre murió. No encontré nada. Solo vi a un hombre egoísta, cómodo, acostumbrado a que mamá resuelva. La cuenta es de 4,000 pesos, Roberto, dije mirando el total. Era una fortuna para un solo almuerzo. Yo solo tomé agua. Y dale con el agua. Roberto golpeó la mesa, haciendo vibrar las copas. Es un domingo familiar, mamá. Deja de ser tan tacaña. ¿Para qué quieres el dinero? ¿Para llevártelo a la tumba? Paga y vámonos, que empieza el partido en media hora. El mesero, Miguel, seguía parado junto a la mesa. Vi cómo bajaba la mirada, avergonzado. Sus ojos se encontraron con los míos por un segundo, y vi algo que me dolió más que las palabras de mi hijo. Vi lástima, pena. Pobrecita la señora, decían sus ojos. Esa lástima fue el combustible que encendió la hoguera dentro de mí. Yo no era una pobrecita. Yo era Adelaida, la mujer que levantó un imperio de pétalos y espinas en un mundo de hombres. Yo había negociado con proveedores que intentaban estafarme. Había sobrevivido a crisis económicas, heladas que mataban cosechas enteras y a la viudez prematura. Y ahora este par de parásitos creían que podían humillarme y exprimir mi cartera con una sonrisa burlona. Lentamente, muy lentamente, tomé mi bastón. No es un bastón cualquiera. Es de madera de roble con una empuñadura de plata maciza en forma de cabeza de águila. Fue un regalo de mi esposo cuando cumplí 50 años. Para que te apoyes, pero también para que mandes, me dijo. Acaricié la plata fría con mi pulgar. Tienen razón, dije, con una voz tan calmada que incluso Jorgito se quitó un audífono para escuchar. El dinero es para usarse. Roberto sonrió triunfante. Vanessa le dio un codazo cómplice. Pensaron que habían ganado. Pensaron que la vieja había cedido, como siempre. Abrí mi bolso de cuero gastado. Saqué mi monedero, ese pequeño de broche que a Vanessa siempre le pareció naco y de mal gusto. Empecé a rebuscar entre las monedas. «Apúrate, mamá, que no tenemos todo el día», resopló Roberto. Saqué una moneda de 10 pesos, luego otra de 5 y 3 de 1 peso. Las fui apilando cuidadosamente sobre el mantel blanco, una por una, haciendo un pequeño tintineo metálico que contrastaba con el bullicio del restaurante. 18 pesos, dije en voz alta. Eso cuesta el agua mineral en el menú. Lo vi antes de pedirla. Roberto soltó una carcajada nerviosa. Muy graciosa, mamá. Ahora saca la tarjeta, esa negra que tienes guardada. Cerré el monedero con un clic seco. Luego cerré mi bolso. Me apoyé en mi bastón y me puse de pie. Mis rodillas crujieron un poco, pero me mantuve firme, más erguida que en los últimos 10 años. Esa es mi parte, dije, mirando fijamente a mi hijo. Mi pensión, como tú dices, es mía, y me la gané levantándome cuando tú todavía soñabas con angelitos. Me la gané cargando cajas, peleando precios y aguantando frío. No es para pagar tus langostas ni el vino caro de tu mujer. La sonrisa de Roberto se desvaneció. Vanessa abrió la boca, indignada, pareciendo un pez fuera del agua. Pero, mamá, ¿qué haces? No traemos efectivo, balbuceó Roberto, bajando la voz al ver que la gente de las mesas cercanas empezaba a mirar. La tarjeta de crédito la tengo al tope. Ese no es mi problema, hijo, respondí con una suavidad letal. Ustedes son adultos, tienen 40 y tantos años. Si saben pedir langosta, deben saber cómo pagarla. No puedes hacernos esto, chedilló Vanessa, olvidando su pose de dama de alta sociedad. Es una vergüenza. Nos van a detener. Me giré hacia el mesero, Miguel, que miraba la escena con los ojos muy abiertos,
pero con una chispa de respeto naciendo en su mirada. «Joven», le dije poniendo mi mano sobre su brazo, «aquí están mis 18 pesos del agua. El servicio lamentablemente no lo puedo incluir porque no consumí nada que lo mereciera de parte de mis acompañantes. Pero le dejo un consejo. Nunca deje que nadie lo trate como si fuera invisible». Miguel asintió, casi imperceptiblemente. «Mamá, si te vas, te juro que…» Empezó a amenazar Roberto, poniéndose rojo de ira. ¿Qué, Roberto?», lo interrumpí, golpeando suavemente el suelo con mi bastón. «¿No me vas a visitar? ¿No me vas a llamar? Si solo me llamas para esto, mijo, me estás haciendo un favor». Di media vuelta. El camino hacia la salida del restaurante me pareció el pasillo de una iglesia el día de mi boda, o el pasillo del mercado el día que inauguré mi tercer local. Cada paso resonaba con dignidad. Sentía las miradas de los comensales clavadas en mi nuca. Algunos murmuraban, otros contenían la risa al ver la cara de pánico de mi hijo y mi nuera. Al llegar a la puerta de cristal, me detuve un segundo. No por duda, sino para saborear el momento. Escuché a Roberto gritando al mesero, tratando de explicar lo inexplicable. Escuché a Vanessa diciendo que era un atropello. Y escuché al gerente acercarse con voz firme. Salí a la calle. El sol de la tarde me golpeó la cara, cálido y brillante. Respiré hondo. El aire olía a libertad, a gasolina y a la ciudad viva, pero ya no olía a la humillación del ajo rancio de esa mesa. Caminé hacia la parada del autobús. No iba a tomar un taxi. Quería sentir el movimiento de la ciudad. Quería ver gente real. Mientras esperaba, saqué mi teléfono celular. Un modelo antiguo pero funcional. Tenía 3 llamadas perdidas de Roberto. Lo apagué. Me senté en la banca de metal de la parada. Mis manos temblaban un poco, no de miedo, sino de la adrenalina que no sentía desde hacía años. Era esa misma electricidad que sentía antes de una gran venta en el Día de las Madres. Recordé la cara de Miguel, el mesero. Recordé la montaña de mariscos a medio comer en la mesa. Y pensé en Roberto y Vanessa, sentados allí, con una cuenta de 4,000 pesos y los bolsillos vacíos. A ver si lavando platos aprenden lo que cuesta un centavo, murmuré para mí misma, y una sonrisa genuina se dibujó en mi rostro, una sonrisa que nacía desde las entrañas. Pero esto no se iba a quedar así. Conocía a mi hijo. Vendría a mi casa. Vendría gritando, exigiendo, manipulando. Vendría a intentar recuperar el control. Lo que él no sabía era que Adelaida, la florista del mercado, acababa de despertar de una larga siesta. Y tenía mucho más que un bastón de plata para defenderse. El autobús llegó, resoplando humo gris. Subí con agilidad, pagué mi pasaje con las monedas que me quedaban y me senté junto a la ventana. Mientras el vehículo avanzaba, alejándome de aquel restaurante pituco, mi mente empezó a trabajar. Tenía propiedades que ellos desconocían. Tenía contactos que ellos ni imaginaban. Y sobre todo, tenía una libreta vieja de cuero, guardada en el fondo de mi armario, donde había anotado cada centavo que les había prestado en los últimos 20 años. La cuenta de hoy era solo el principio. El verdadero cobro estaba por comenzar. Miré por la ventana y vi mi reflejo en el vidrio. Ya no vi a una anciana inútil, vi a una estratega. El juego había cambiado, y esta vez yo tenía las cartas marcadas. El autobús giró en la esquina y el restaurante desapareció de mi vista, pero la imagen de mi familia atrapada sin dinero se quedó grabada en mi mente como el mejor cuadro que había visto en años. Hoy pagué mi agua mineral, sí, pero mañana ellos pagarían todo lo demás. La llave giró en la cerradura de mi puerta con un chasquido suave, un sonido que siempre me había parecido la bienvenida más honesta del mundo. Mi casa estaba en silencio. Un silencio bendito que contrastaba con el griterío de aquel restaurante y las quejas chillonas de Vanessa. Al cerrar la puerta tras de mí, dejé fuera el calor pegajoso de la tarde y, simbólicamente, dejé fuera a mi hijo y a su familia. Me quité los zapatos de tacón bajo que me apretaban los juanetes y sentí el frescor de las baldosas de barro en mis pies a través de las medias. Caminé hacia mi despacho. Le llamo despacho, pero en realidad es una pequeña habitación al fondo del pasillo que huele a cera para madera y a lavanda seca. Allí es donde guardo mi vida, la verdadera, no la que Roberto cree que llevo.
Él piensa que me paso los días tejiendo chambritas o viendo telenovelas, esperando a que la muerte me lleve. Pobre iluso. Me senté en mi escritorio, un mueble macizo de caoba que compré hace 30 años en una subasta. Pasé la mano por la superficie barnizada, sintiendo las vetas de la madera. Mi corazón, que había estado galopando como un caballo desbocado en el restaurante, ahora latía con un ritmo lento y poderoso, como un tambor de guerra. Era hora de hacer inventario, no de flores ni de macetas, sino de verdades. Abrí el cajón inferior del escritorio, el que siempre mantengo cerrado con llave. La llave la llevo colgada al cuello, junto a mi escapulario de la Virgen del Carmen, bajo la blusa. Saqué una caja de metal pesada, de esas antiguas de color verde olivo que se usaban para guardar herramientas o dinero en los tiempos de antes. No era una caja bonita, tenía rayones y un golpe en una esquina, pero era impenetrable. Dentro de esa caja no había joyas, ni fotos viejas de tiempos mejores. Había papeles. Papeles que valían más que todo el oro que Vanessa soñaba con colgarse en el cuello. Lo primero que saqué fue el cuaderno negro. Así lo llamo yo. Es una libreta de contabilidad de tapa dura, con las esquinas desgastadas por el uso. La abrí sobre el escritorio y busqué una pluma. Mis dedos, esos que Roberto despreciaba por viejos y manchados, pasaron las páginas llenas de mi letra apretada y angulosa. Veamos, Roberto, murmuré para mí misma, ajustándome los lentes de lectura. Fecha, 15 de mayo. Motivo. Mamá, necesito cambiar las llantas de la camioneta por seguridad de tu nieto. Monto. 8,000 pesos. Pasé la página. 20 de agosto. Motivo. La colegiatura de Jorgito subió y no completamos. Monto. 5,000 pesos. Nota al margen. Ese mismo día Vanessa llegó con un bolso nuevo de marca. Seguí leyendo. Página tras página, año tras año. Préstamos para negocios que nunca existieron, para emergencias médicas inventadas, para vacaciones que supuestamente eran de trabajo. La suma total al final de la última página era escandalosa. Con ese dinero podría haberme comprado una casa en la playa o haber viajado por Europa 2 veces, pero se lo había dado a él. Por amor, por culpa, por esa estúpida idea de que una madre debe darlo todo hasta quedarse vacía. Pero la página de hoy estaba en blanco. Tomé la pluma y con pulso firme escribí. Domingo, 12 de octubre. Restaurante, El Puerto de Don Lucho. Intento de extorsión emocional y humillación pública. Monto. La dignidad no tiene precio, pero la lección les va a salir cara. Dejé el cuaderno a un lado y volví a meter la mano en la caja de metal. Saqué un sobre manila grueso, atado con un cordel rojo. Roberto y Vanessa creían que yo había vendido mis 3 locales del mercado de flores hace 5 años por una suma fija que se estaba acabando. Creían que vivía de los restos de esa venta. Qué poco conocían a la mujer que los parió y alimentó. Desaté el cordel y extendí los documentos. Eran contratos de arrendamiento. No vendí los locales. Jamás vendería el corazón de mi esfuerzo. Se los renté a El Turco Méndez, el mayor importador de orquídeas del estado, y a Doña Chuy, la reina de los arreglos fúnebres. Las rentas que esos locales generaban mensualmente eran superiores al sueldo que Roberto ganaba en su mediocre empleo de oficina, si es que todavía tenía empleo, porque últimamente sus historias no cuadraban. Esas rentas iban a una cuenta de ahorros en un banco que no era el que Roberto conocía. Una cuenta que no tenía tarjeta de débito, solo una libreta de ahorros a la antigua, para evitar la tentación y los rastros digitales. Miré los papeles y sentí una oleada de poder recorrer mis venas. Durante años me hice la pequeña. Me hice la que no entendía de finanzas modernas, la que necesitaba ayuda para usar el cajero automático, solo para que ellos se sintieran útiles, para que se sintieran superiores. ¡Qué error tan grande! Al hacerme la tonta, alimenté al monstruo de su codicia. Me levanté y caminé hacia el espejo de cuerpo entero que colgaba en la puerta del armario. Me miré, vi mis arrugas, sí, vi mi cabello blanco recogido en un chongo severo, vi mi cuerpo que ya no tenía la cintura de avispa de los 20 años, pero también vi mis ojos. Eran negros, profundos y brillaban con una inteligencia feroz que había mantenido oculta bajo capas de sumisión materna. «Te subestimaron, Adelaida», le dije a mi reflejo. «Pensaron que eras una oveja vieja lista para el matadero,
Se olvidaron de que fuiste tú quien negoció con los sindicatos de cargadores cuando tu marido murió. Se olvidaron de que tú sacaste a los usureros del mercado a bastonazos en el 85. Me acerqué más al espejo, casi tocando el cristal con la nariz. Tú no eres una víctima. Eres la patrona. El teléfono de la casa empezó a sonar en la sala. Un timbrazo largo y exigente. Sabía quién era. No necesitaba identificador de llamadas para saber que Roberto estaría al otro lado, probablemente furioso, asustado o una mezcla patética de ambos. Lo dejé sonar. 1, 2, 3, 4 timbrazos. El silencio volvió a reinar. Volví al escritorio y saqué el último documento de la caja. Era el más importante de todos. Hace 10 años, cuando Roberto compró su casa en esa zona residencial pretenciosa que no podía pagar, yo firmé como aval. Pero no firmé como un aval cualquiera. Mi abogado, el licenciado Treviño, un viejo zorro que me había cortejado en nuestra juventud y que seguía siendo mi amigo fiel, había redactado una cláusula especial. Una cláusula que decía que, en caso de que Roberto fallara en 3 pagos consecutivos, la deuda no pasaba a mí directamente, sino que yo adquiría los derechos sobre la propiedad para liquidar la deuda. Roberto nunca leyó la letra chiquita. Estaba demasiado ocupado presumiendo la fachada de cantera a sus amigos. Sabía, por las cartas del banco que llegaban a mi dirección, por error, un error que yo nunca corregí, que Roberto llevaba 2 meses de atraso. El próximo mes sería el tercero. La realidad era brutal. Yo tenía el control de su techo. Yo tenía el control de su herencia anticipada. Yo tenía el control de todo. Y ellos me trataban como si fuera una carga, un mueble viejo que estorba en el pasillo. Una risa seca escapó de mi garganta. No era una risa alegre. Era la risa de quien descubre que ha estado sentada sobre un cofre del tesoro mientras mendigaba pan. Me senté de nuevo y tomé una hoja de papel membretado. Mi antiguo papel membretado. Flores y diseños Adelaida. Calidad y distinción. La tinta del logotipo estaba un poco desvaída por el tiempo, pero el nombre seguía imponiendo respeto en el gremio. Empecé a escribir. No una carta de amor, ni una disculpa. Estaba redactando un plan de acción. Paso 1. Cortar el flujo de efectivo inmediato. Se acabaron los domingos familiares pagados, las recargas de celular, los préstamos para emergencias. Paso 2. Visita al licenciado Treviño mañana a primera hora. Necesito ejecutar la cláusula de la propiedad, o al menos usarla para asustarlos hasta que se orinen en los pantalones. Paso 3. Recuperar mi vida. Me detuve en el tercer punto. Recuperar mi vida. ¿Qué significaba eso? Durante años, mi vida había sido ellos. Mis horarios giraban en torno a sus necesidades, mis gastos se limitaban para poder darles a ellos. Si les quitaba eso, ¿qué me quedaba? Miré por la ventana hacia mi pequeño jardín trasero. Estaba un poco descuidado. Mis rosales necesitaban poda. Las bugambilias habían crecido salvajes. Me queda todo, susurré. Me quedaba mi tiempo. Me quedaba mi dinero. Me quedaba mi dignidad. Podría volver al mercado, no a trabajar como burro de carga, sino a pasear, a saludar a mis viejas amigas, a comer quesadillas sin que Vanessa me contara las calorías o me mirara con asco por mancharme los dedos de salsa. Podría viajar, podría pintar la casa de color amarillo canario si se me antojaba. De repente, el timbre de la puerta principal sonó. No el teléfono, sino el timbre de la calle. Lo tocaron con insistencia, casi con violencia. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Abre! Sé que estás ahí, vi luz en el despacho, gritó la voz de Roberto desde la banqueta. Se oía agitado, desesperado. Me quedé inmóvil en mi silla. El instinto materno, ese traidor que vive en las entrañas, quiso hacerme levantar, correr a abrirle, preguntarle si estaba bien, si habían podido salir del restaurante sin problemas legales. Imaginé a Jorgito asustado, a Vanessa llorando, pero luego recordé la mirada del mesero. Recordé el «paga tú, vieja». Recordé la moneda de 10 pesos rodando por el mantel. No, esa Adelaida ya no vivía aquí. Me levanté despacio, apoyándome en mi bastón de cabeza de águila. Caminé hacia la ventana del despacho que da a la calle, pero me mantuve oculta tras la cortina de encaje. Vi el auto de Roberto estacionado en doble fila. Vanessa estaba en el asiento del copiloto, con los brazos cruzados y cara de furia.
Jorgito estaba atrás, con la nariz pegada al celular, ajeno al drama de sus padres. Roberto golpeaba mi portón con la palma abierta. «Mamá, por favor, tuvimos que dejar el reloj de Vanessa en garantía. Es una humillación». «Abre». Miré mi reloj de pulsera. Eran las 6 de la tarde. A esta hora, yo solía estar preparando la cena para cuando ellos decidieran caer de sorpresa a picar algo. Hoy no había cena. Regresé a mi escritorio. Tomé el teléfono, pero no para llamar a la puerta. Marqué un número que sabía de memoria. «Bueno», contestó una voz rasposa al tercer tono. «Treviño, soy Adelaida», dije, con una voz que no me reconocía ni yo misma, firme, clara, sin temblores. «Adelaida, dichosos los oídos. ¿A qué debo el milagro en domingo? Pensé que estarías con el nene y su familia. El nene ya creció, Treviño, y le acaban de salir unas deudas muy grandes. Necesito verte mañana a las 9 en tu despacho. Prepara los papeles de la hipoteca y el expediente de los locales». Hubo un silencio breve al otro lado de la línea, seguido de un silbido de admiración. «Vaya, vaya». Por fin despertó la leona. «Ahí te espero, Adelaida. Llevaré el café y las donas». Colgué el teléfono. Los golpes en la puerta continuaban, pero sonaban lejanos, como si ocurrieran en otra dimensión. Guardé el cuaderno negro y los documentos en la caja de metal. Cerré la caja con llave. Cerré el cajón del escritorio. Me dirigí a la cocina. Me preparé una taza de té de manzanilla, caliente y dulce, como a mí me gusta. Me senté en mi sillón favorito de la sala, encendí la radio vieja para escuchar boleros y subí el volumen lo suficiente para apagar los gritos de la calle. Afuera, mi hijo seguía gritando, creyendo que tenía derecho a mi paz. Adentro, yo bebía mi té, saboreando cada sorbo como si fuera el néctar de los dioses. La guerra había comenzado, y por primera vez en mi vida no tenía miedo de perder a mi hijo. Tenía miedo de no haberme encontrado a mí misma antes. Mañana, cuando el sol saliera, el licenciado Treviño y yo tendríamos una conversación muy interesante. Y Roberto, bueno, Roberto iba a descubrir que las flores más bonitas del mercado siempre crecen sobre el abono más duro. Me desperté antes de que el sol se atreviera a pintar de naranja los techos de la colonia. No necesité despertador. La costumbre de 40 años de madrugar para recibir los camiones de flores en el mercado seguía grabada en mis huesos, más puntual que cualquier reloj suizo. Pero esa mañana el aire se sentía diferente. No había prisa, no había ansiedad por revisar si los tulipanes habían llegado marchitos. Había, en cambio, una calma fría y metálica, como la hoja de una tijera de podar recién afilada. Me levanté y fui directo al armario. Aparté los vestidos de abuelita resignada, esos de estampados florales deslavados que Vanessa decía que iban con mi edad. Busqué al fondo, protegida por una funda de plástico que olía a naftalina y recuerdos, mi armadura de guerra, un traje sastre color azul marino, de corte recto y tela gruesa. Me lo había comprado hace 15 años para negociar con el ayuntamiento cuando quisieron reubicarnos. Me quedaba un poco holgado de la cintura, pero los hombros encajaban perfectos. Me alisé el cabello, recogiendo cada hebra blanca en un chongo impecable, y me puse un poco de labial color terracota. Al mirarme al espejo, Adelaida la jubilada había desaparecido. Adelaida, la patrona de las flores, estaba de vuelta. Salí de casa sin hacer ruido. Mi teléfono, que había encendido solo para revisar la hora, tenía 14 llamadas perdidas de Roberto y 5 mensajes de voz que no me molesté en escuchar. Sabía lo que decían: reclamos, culpas, chantajes, el repertorio de siempre. Tomé un taxi en la avenida. Nada de pedirle al vecino o esperar el autobús hoy. Iba al centro, al despacho del licenciado Treviño. El edificio era viejo, de esos con elevadores de reja que rechinan como gatos en celo, pero olía a cera para pisos y a café recién hecho, un olor que me tranquilizaba. Treviño me esperaba con la puerta abierta y 2 tazas de café humeantes sobre su escritorio, que era un mar de expedientes y ceniza de puro. «Te ves bárbara, Adelaida», dijo, levantándose con dificultad, pero con esa caballerosidad de antes que ya no se ve. «Ese azul te sienta bien, te hace ver peligrosa». «Esa es la idea, Ramiro», respondí, sentándome y colocando mi bastón con la cabeza de águila sobre sus papeles. No vine a tomar el té y platicar del clima. Vine a ejecutar.
Treviño sonrió, mostrando sus dientes manchados de tabaco, y abrió una carpeta beige. Lo tengo todo listo. Revisé los pagos de la hipoteca de Roberto. Efectivamente, el tercer pago venció ayer. El banco ya emitió la alerta interna, pero como tú eres el aval con cláusula de subrogación inmediata, la deuda es tuya, y la casa también, si así lo decides. Asentí, tomando un sorbo de café. Estaba fuerte y amargo, justo lo que necesitaba. No quiero quitarle la casa todavía, Ramiro. No soy un monstruo. Quiero que sienta el miedo. Quiero que entienda que el techo bajo el que duerme no se sostiene con sus aires de grandeza, sino con mi firma. Entonces, ¿procedemos con el aviso de intención de ejecución?, preguntó él, con la pluma en el aire. Procede, que le llegue hoy mismo, a su oficina, para que no pueda esconderlo de Vanessa. Y quiero que canceles la tarjeta de crédito adicional, esa que termina en 49589. Treviño arqueó una ceja. ¿La que usa la nuera para sus tratamientos de belleza? Esa misma. Se acabó el botox y los masajes a mi costa. Y una cosa más. Saqué de mi bolso el contrato de arrendamiento de mis locales. Quiero que notifiques al banco que las rentas de estos locales ya no se depositarán en la cuenta mancomunada que tengo con Roberto. Ábreme una cuenta nueva, solo a mi nombre, que no quede ni rastro para él. Mientras firmaba los documentos, sentí una mezcla extraña en el estómago. No era culpa. Era como cuando tienes que podar una rama enferma para salvar el rosal. Duele cortarla, sí, pero si la dejas, la plaga se come todo. Mi hijo era esa rama, podrida por la comodidad y mi propia indulgencia. Salí del despacho 2 horas después, con el sol de media mañana pegándome en la cara. Me sentía ligera, como si me hubiera quitado un saco de cemento de la espalda. Mi teléfono vibró de nuevo. Era Vanessa. Lo dejé sonar hasta que se cayó. En lugar de regresar a mi casa a encerrarme, decidí ir a mi verdadero hogar, el mercado de Jamaica. El olor me golpeó antes de entrar. Una mezcla embriagadora de tierra mojada, tallos cortados, cempasúchil, rosas y el aroma picante de los tacos de canasta de la entrada. El ruido era ensordecedor para cualquiera, pero para mí era música. Los gritos de los cargadores, el regateo, las carretillas rodando sobre el concreto. Caminé por los pasillos estrechos, esquivando cubetas de agua y montañas de follaje. Mi bastón repiqueteaba con autoridad. «Doña Adelaida, milagro que se deja ver», gritó el chato, un hombre enorme que vendía girasoles y que yo había conocido cuando era un flacucho que apenas podía cargar una caja. «Ando de inspección, chato, a ver si no me están vendiendo gato por liebre», bromeé, y él soltó una carcajada que hizo temblar sus cachetes. Seguí avanzando hasta llegar a mis antiguos locales, ahora rentados por don Méndez. Estaban impecables, llenos de orquídeas exóticas que valían más que el reloj de Vanessa. Me quedé parada ahí, observando el movimiento, sintiéndome reina en mi exilio. Fue entonces cuando mi teléfono sonó de nuevo, pero esta vez no era una llamada. Era una notificación del banco. Tarjeta rechazada. Comercio, Spa and Wellness Lomas. Monto, 3.500. Sonreí. La primera ficha del dominó acababa de caer. Me senté en un banco de madera cerca del puesto de jugos de Doña Lucha, una vieja amiga que sabía más secretos del mercado que el propio velador. Pedí un jugo de naranja y me dispuse a esperar. Sabía que Roberto me buscaría. Sabía que rastrearía mi teléfono porque yo misma le había dado acceso a mi ubicación por seguridad hace años. Y sabía que vendría aquí, porque en mi casa no había nadie y él estaba desesperado. No tuve que esperar mucho. 40 minutos después, vi una figura que desentonaba totalmente con el entorno. Roberto, con su traje gris de oficina, la corbata aflojada y la cara roja de sudor y coraje, se abría paso a empujones entre la gente. Miraba con asco el suelo mojado, cuidando sus zapatos italianos de la mugre. Lo vi venir como se ve venir una tormenta de verano. La gente se apartaba, no por respeto, sino porque emanaba una energía de perro rabioso. «¡Mamá!», gritó cuando me vio sentada, tranquila bebiendo mi jugo. «¿Qué demonios te pasa? ¿Estás loca?». Doña Lucha dejó de exprimir naranjas y se cruzó de brazos, mirando mal a mi hijo. 2 cargadores cercanos se detuvieron, apoyándose en sus diablitos.
Aquí no estaban en su restaurante fino. Aquí estaban en mi territorio. Buenas tardes, hijo. ¿Gustas un jugo? Pregunté, sin levantarme. Roberto llegó hasta mí, jadeando. Se pasó la mano por la calva sudorosa. «Déjate de juegos», bramó, golpeando el mostrador de madera. «Vanessa me llamó llorando. Le rechazaron la tarjeta en el spa. Pasó la vergüenza de su vida. Y luego me llama mi secretaria para decirme que llegó un sobre de un abogado. ¿Qué es esto, mamá? ¿Me estás demandando?» Hablaba tan rápido que escupía un poco. Su cara era una máscara de incredulidad. No podía procesar que la viejita tuviera dientes. «No te estoy demandando, Roberto. Solo estoy poniendo orden», dije con voz calmada, esa voz baja que usaba para despedir a los empleados ladrones sin hacer escándalo. «La tarjeta se canceló porque no es tuya. Es mía, y el dinero que la paga también es mío. Pero es para emergencias», chilló él, pareciendo un niño de 5 años. «Un masaje con piedras calientes no es una emergencia, Roberto. Una emergencia es cuando se te rompe la tubería o te enfermas. Y para eso se supone que tú trabajas, ¿no?» Roberto miró a su alrededor, dándose cuenta de que teníamos audiencia. Varios locatarios miraban la escena con curiosidad descarada. Bajó un poco la voz, pero el tono venenoso siguió ahí. «Mamá, por favor, no me hagas esto ahora. Estamos pasando una mala racha. Tú tienes el dinero ahí, guardado, pudriéndose. Eres una egoísta. ¿Qué te cuesta ayudarnos? Soy tu hijo». Me levanté despacio, me apoyé en mi bastón y di un paso hacia él. Quedé muy cerca, tanto que pude oler su loción cara mezclada con el sudor del miedo. «Precisamente porque eres mi hijo, Roberto. Porque te parí y te crié entre estas mismas flores. Te di todo. Te di carrera, te di coche, te di la entrada para tu casa. ¿Y qué hiciste?», le clavé la mirada. «Me tiraste una cuenta en la cara y me llamaste vieja delante de tu mujer y tu hijo. Me trataste como si fuera un estorbo. Fue una broma. Estás exagerando por la edad», se defendió, retrocediendo un paso. «¿La edad?», solté una risita seca. «La edad me ha dado algo que a ti te falta. Memoria. Tengo una libreta, Roberto. Una libreta negra donde he apuntado cada peso que me has sacado en 20 años. ¿Sabes cuánto sumas?». Él palideció. Sabía que yo era meticulosa, pero no sabía cuánto. «No me importan tus libretas. Arregla lo del banco. Necesito esa tarjeta activa y necesito que retires esa amenaza sobre la casa. Si mis socios se enteran de que mi propiedad está en riesgo, se me cae el negocio». Ahí estaba, el verdadero motivo. No era amor, no era preocupación. Era su imagen, su preciosa y frágil imagen. «El negocio», repetí, saboreando la palabra. «Hablando de negocios, ¿sabías que los locales que ves ahí enfrente, los que creías que vendí, me dan más al mes que tu sueldo de gerente?» Los ojos de Roberto se abrieron como platos. Giró la cabeza hacia los locales de Don Méndez, luego me miró a mí, luego otra vez a los locales. «¿Qué? Pero tú dijiste que los vendiste. Dijiste que vivías de los ahorros». Dije lo que tenías que escuchar para dejarme en paz. Pero se acabó la mentira, hijo. Soy dueña de esto. Soy dueña de mi casa. Y técnicamente, si no pagas lo que debes al banco antes del viernes, voy a ser dueña de la tuya también. El silencio que siguió fue absoluto, a pesar del bullicio del mercado. Roberto abrió la boca y la cerró, como un pez fuera del agua. La realidad le estaba cayendo encima como una losa de concreto. Su madre, la anciana inofensiva, tenía la bota puesta sobre su cuello y él ni siquiera se había dado cuenta. «No te atreverías», susurró con la voz temblorosa. «Dejarías a tu nieto en la calle». «Jamás», respondí firme. «A mi nieto lo recibiría en mi casa con los brazos abiertos. A él sí, a ti y a tu mujer. A ustedes les vendría bien aprender lo que cuesta ganarse un techo». Roberto me miró con una mezcla de odio y respeto que nunca había visto en él. Por primera vez en años me veía. Realmente me veía. «Esto es ridículo. Voy a hablar con Treviño. Voy a impugnar lo que sea que hayas firmado. Estás senil, mamá. Puedo alegar que no estás en tus facultades mentales». Esa amenaza me la esperaba. Era el recurso del cobarde. «Inténtalo», dije, y mi voz sonó tan fría que doña Lucha dejó de limpiar el mostrador.
Treviño tiene certificados médicos míos de cada mes, firmados por neurólogos, precisamente para prevenir que algún listillo quisiera declararme incompetente. He estado preparándome para esto mucho tiempo, Roberto. Más del que crees. Él dio un paso atrás, derrotado por el momento, pero con la mirada de quien planea la venganza. Esto no se queda así, mamá. Te vas a arrepentir de humillarme. Ya me humillaste tú ayer, mijo. Ahora estamos a mano, dije, dándome la vuelta para mirar mis flores. Y por cierto, si quieres comer, los tacos de canasta de la entrada son buenísimos. Cuestan 5 pesos. A ver si te alcanza. Escuché sus pasos alejándose, rápidos y furiosos, perdiéndose entre el gentío. No volteé. No necesitaba verlo para saber que iba corriendo a su auto para llamar a Vanessa y gritar. Sentí una mano en mi hombro. Era doña Lucha, que me extendía otro vaso de jugo. «¡Ay, Adelaida! Cría cuervos», murmuró, negando con la cabeza. «Y te sacarán los ojos, Lucha», completé la frase, tomando el vaso. Pero se les olvidó que esta vieja águila todavía tiene garras, y apenas estoy empezando a usarlas. Bebí el jugo de un trago. Sabía dulce, pero con un fondo ácido. Así me sabía la victoria, necesaria, nutritiva, pero con un sabor que te recuerda que nada es gratis en esta vida. Saqué mi teléfono. Tenía un mensaje de Treviño. Carta entregada en la oficina de Roberto. Acuse de recibo firmado. El banco confirmó el bloqueo de cuentas mancomunadas. Siguiente paso. Mis dedos volaron sobre el teclado, ágiles como en mis mejores tiempos. Siguiente paso. La cena de caridad del sábado. Vanessa es la organizadora, ¿verdad? Consígueme una invitación. Voy a ir, y voy a llevar el vestido más despampanante que tengas en el baúl de tu esposa. Guardé el teléfono y miré hacia el techo de lámina del mercado, donde se filtraban rayos de luz llenos de polvo dorado. Roberto pensaba que la guerra era por dinero. Pobre iluso. La guerra era por respeto, y la batalla final no sería en un juzgado ni en una casa. Sería en su propio terreno, delante de toda esa gente a la que tanto querían impresionar. Si querían espectáculo, Adelaida les iba a dar una función que no olvidarían jamás. El vestido de terciopelo verde esmeralda que Treviño consiguió del baúl de su difunta esposa me quedaba como un guante, aunque olía ligeramente a lavanda antigua y a naftalina, un aroma que para mí era el perfume de la victoria. Me miré en el espejo del recibidor antes de salir. No llevaba joyas ostentosas, solo un collar de perlas auténticas que mi esposo me regaló cuando nació Roberto, y en mi mano derecha, mi fiel bastón con la empuñadura de plata en forma de cabeza de águila. Esta noche, el águila iba a cazar. El taxi me dejó frente a la escalinata del club campestre. No era un auto de lujo como los que hacían fila para el valet parking, esos Mercedes y BMWs brillantes que Vanessa tanto adoraba. El taxista, un señor amable llamado Don Beto, me abrió la puerta. «Que se divierta, doña Adelaida, y no deje que ningún catrín la mire por encima del hombro», me dijo guiñando un ojo. «Descuide, Beto. Hoy los que van a agachar la cabeza son otros», respondí, dándole una propina generosa. Subí los escalones de mármol con paso lento pero firme. El sonido de mi bastón golpeando la piedra, clac, 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 anunciaba mi llegada mejor que cualquier trompeta. En la entrada, un guardia de seguridad joven revisaba la lista de invitados con el ceño fruncido. «Buenas noches, señora. ¿Su nombre?», preguntó sin levantar mucho la vista. «Adelaida», dije simplemente. «Vengo como invitada especial del licenciado Treviño y de la mesa directiva». El muchacho buscó en su tableta y sus ojos se abrieron un poco más al encontrarme. «Ah, sí. Disculpe, doña Adelaida. Pase usted. La están esperando en la mesa principal». Entré al salón. El aire acondicionado estaba tan fuerte que calaba los huesos, pero el ambiente estaba caliente. Había candelabros de cristal inmensos, arreglos florales que reconocí de inmediato. Eran de la competencia de Flores El Paraíso, y se veían un poco tristes, con los pétalos de las rosas ya abriéndose demasiado, y una multitud de gente vestida de etiqueta bebiendo champaña. Mis ojos de halcón tardaron 3 segundos en localizar a mis presas. Vanessa estaba cerca de la barra, manoteando con un hombre de traje que parecía ser el gerente del banquete.
Llevaba un vestido rojo chillón, demasiado ajustado, y se le notaba el sudor en la frente a pesar de las capas de maquillaje. Roberto estaba a su lado, con una copa en la mano, mirando hacia todos lados con esa expresión de animal acorralado que había tenido en el mercado. Avancé hacia ellos. La gente se apartaba a mi paso, no porque me conocieran, sino porque una anciana de 72 años caminando con esa determinación en medio de una fiesta de gente bonita genera una curiosidad magnética. Cuando estuve a 3 metros, Roberto me vio. Casi se atraganta con su bebida. Le dio un codazo a Vanessa, quien se giró tan rápido que casi pierde el equilibrio sobre sus tacones de aguja. «¿Qué haces aquí?», siseó Vanessa, acercándose a mí como una víbora, bajando la voz para que sus amigas de la alta sociedad no la escucharan. «Te dije que no vinieras. Esto es un evento de beneficencia, no un asilo». «Buenas noches a ti también, nuera», respondí con una sonrisa gélida. «Veo que los arreglos florales dejan mucho que desear. Deberías haber contratado a un profesional». «Mamá, vete a la casa», intervino Roberto, poniéndose entre nosotras y empujándome levemente hacia la salida. «No tienes invitación, vas a hacer el ridículo. Por favor, no nos arruines la noche. Ya tenemos suficientes problemas». «¿Problemas?», pregunté inocentemente, aunque sabía exactamente a qué se refería. Como el hecho de que el gerente del banquete te está negando el servicio de licores premium porque el cheque del anticipo rebotó esta mañana. La cara de Vanessa se transformó. Pasó del enojo al pánico puro en un segundo. «¿Cómo sabes eso?», murmuró, mirando de reojo al gerente que seguía esperando con cara de pocos amigos. «Roberto, haz algo. Sácala de aquí. Si mis amigas la ven». «Tus amigas van a ver algo muy interesante esta noche, Vanessa», dije, apartando a Roberto con un movimiento seco de mi bastón. «Y no me voy a ir. De hecho, creo que voy a tomar mi lugar». En ese momento, el licenciado Treviño apareció entre la multitud luciendo un smoking que olía a naftalina igual que mi vestido, pero con una sonrisa de oreja a oreja. «Adelaida, querida, llegaste justo a tiempo», exclamó con voz potente, atrayendo las miradas de los grupos cercanos. «La presidenta de la fundación estaba preguntando por ti». Roberto y Vanessa se quedaron petrificados. «¿Treviño? ¿Qué hace usted aquí con mi madre?», preguntó Roberto confundido. «¿No lo saben?». Treviño soltó una carcajada teatral. «Su madre no es solo una invitada, muchachos. Es la benefactora anónima que ha estado cubriendo los déficits de la organización este último año». «Bueno, hasta hoy era anónima». Vanessa soltó un jadeo audible. Se llevó una mano al pecho, donde lucía un collar de bisutería fina, porque el de oro real estaba empeñado. Eso es imposible. Ella no tiene dinero. «Vive de su pensión», balbuceó Vanessa, mirándome como si me hubieran salido 2 cabezas. «Ay, mijita», dije, acercándome a ella hasta que pude ver el miedo en sus pupilas dilatadas. «Nunca confundas la austeridad con la pobreza. Que yo no gaste en bolsas de marca no significa que no tenga para comprar la tienda entera si se me antoja». El gerente del banquete, que había estado escuchando discretamente, se acercó a nosotros. Ignoró a Vanessa y a Roberto y se dirigió directamente a mí. «Doña Adelaida, es un honor. El licenciado Treviño nos comentó que usted se haría cargo del saldo pendiente del evento para liberar el servicio completo». Saqué de mi pequeño bolso de mano una chequera. No la de la cuenta mancomunada que Roberto había vaciado tantas veces. Una chequera dorada, de banca privada empresarial. «Así es, joven», dije sacando mi pluma fuente. «Pero con una condición». «Lo que usted diga, señora. Quiero que se anuncie claramente quién está pagando el vino y la cena de esta noche. No quiero que haya confusiones sobre quién tiene el mérito. Mi nuera aquí presente ha trabajado mucho organizando, pero las cuentas las paga Inversiones Las Camelias, o sea, yo». Firmé el cheque con un rasgueo elegante y se lo entregué al gerente, quien hizo una reverencia casi exagerada y se fue corriendo a la cocina. Vanessa estaba temblando. Roberto tenía la boca abierta, incapaz de articular palabra. «Mamá, ¿Inversiones Las Camelias?», preguntó con un hilo de voz. «¿Esos son los dueños de los terrenos industriales del norte de la ciudad? Y de los locales del mercado y de un par de bodegas en la central de abastos», confirmé, disfrutando cada sílaba. «¿Nunca te preguntaste de dónde salió el dinero para tu universidad privada, Roberto?».
¿Creíste que vendiendo claveles a 10 pesos se pagaba todo eso? Pero tú nunca dijiste nada, susurró él, porque quería que fueras un hombre de bien, que trabajaras por lo tuyo sin esperar herencias. Pero fallé. Creé un parásito, dije con tristeza pero sin titubear. Y tú, Vanessa, siempre te burlaste de mis manos llenas de tierra. Pues esas manos llenas de tierra están pagando tu fiesta para que no quedes como una estafadora frente a toda la sociedad de la ciudad. En ese instante, las luces del salón bajaron de intensidad y un reflector iluminó el escenario. La presidenta de la fundación, una mujer elegante llamada doña Gertrudis, tomó el micrófono. Buenas noches a todos. Antes de comenzar la cena, quiero agradecer a la organizadora, Vanessa. Vanessa intentó sonreír, esperando su momento de gloria, alisándose el vestido. Pero sobre todo, continuó Gertrudis, quiero pedir un aplauso para la mujer que ha hecho posible que esta fundación siga operando y que hoy, generosamente, ha salvado esta velada. Una mujer que es un pilar de la industria y un ejemplo de trabajo. Doña Adelaida, por favor, acompáñeme. El aplauso fue cortés al principio, pero cuando Treviño empezó a aplaudir con fuerza, muchos lo siguieron. La gente empezó a murmurar. ¿Quién es? ¿La suegra de Vanessa? ¿La señora de las flores? Miré a mi hijo y a mi nuera. Estaban derrotados. Vanessa tenía lágrimas de rabia en los ojos, el maquillaje corrido en una esquina. Roberto miraba al suelo, incapaz de sostenerme la mirada. Con permiso, dije suavemente. Me llaman. Caminé hacia el escenario. Sentía las miradas de cientos de personas clavadas en mi espalda recta. Subí los escalones con ayuda de mi bastón. Gertrudis me abrazó. Tomé el micrófono. Mis manos no temblaban. Estaban firmes, como cuando cortaba tallos gruesos de rosas. Buenas noches, dije, y mi voz resonó clara en los altavoces. Muchos de ustedes no me conocen. Soy Adelaida. Durante 40 años me levanté a las 4 de la mañana para vender flores. Mis manos están rasposas y mis rodillas duelen cuando va a llover. Hice una pausa. El silencio en el salón era absoluto. Mi nuera, Vanessa, suele decir que mi pensión no sirve para nada, que soy una carga. Busqué a Vanessa con la mirada entre la multitud. El reflector la iluminó por accidente o quizás por instrucción de Treviño. Se veía pequeña, insignificante. Pero esta noche quiero decirles algo. El trabajo honesto, aunque sea humilde, construye imperios. Y la apariencia, por más lujosa que sea, si no tiene fondo, se derrumba como un castillo de naipes. Hubo un murmullo colectivo. Vanessa se cubrió la cara con las manos. Disfruten la cena, concluí. Está pagada con el sudor de una vieja florista. Y recuerden, las raíces de un árbol son feas y están llenas de tierra, pero sin ellas las ramas se secan y mueren. Bajé del escenario en medio de una ovación. No fue un aplauso de compromiso. Fue un aplauso de respeto. Vi a varios empresarios importantes asentir con la cabeza. Vi a mujeres enjolladas mirarme con admiración, quizás reconociendo la fuerza que a muchas les faltaba. Cuando volví a la mesa, Roberto y Vanessa ya no estaban solos. Estaban rodeados por un grupo de señoras del comité, pero no para felicitarlos. Vanessa, querida, no sabíamos que tenías una suegra tan poderosa, decía una mujer con un collar de diamantes, con ese tono venenoso de la alta sociedad. Qué vergüenza que nos dijeras que era una viejita senil que te pedía dinero. Parece que es al revés, ¿no? Vanessa no sabía dónde meterse. Roberto intentaba explicar algo, pero nadie le prestaba atención. Al verme llegar, el grupo se abrió como el mar rojo. Doña Adelaida, siéntese aquí, por favor, dijo la señora de los diamantes, ofreciéndome su propia silla. Queremos saber su historia. ¿Cómo empezó su negocio? Mi esposo está buscando inversionistas para un proyecto agrícola y... Me senté, acomodando mi bastón. Miré a mi hijo, que estaba de pie, excluido del círculo de poder, sosteniendo una copa vacía. Roberto, lo llamé. Él levantó la vista, esperanzado. Ve a la barra y tráeme un agua mineral, con hielo y limón, y asegúrate de que esté fría. Sí, mamá. Sí, claro, respondió él, corriendo a cumplir la orden como si fuera un cadete. Vanessa intentó sentarse a mi lado, pero puse mi bolso en la silla vacía. Esa silla está ocupada, querida. Treviño se va a sentar ahí. Tú tienes mucho que hacer supervisando que los meseros no se roben los cubiertos, ¿no? Es tu trabajo como organizadora.
Vanessa me miró con odio, pero también con un miedo profundo. Entendió, por fin, quién tenía la sartén por el mango. Se dio la vuelta y se marchó hacia la cocina, con la cabeza baja, arrastrando su vestido rojo como una bandera de rendición. Roberto regresó con mi agua mineral. Me la entregó con la mano temblorosa. «Aquí tienes, mamá». «Gracias, hijo». Tomé un sorbo. Estaba perfecta. «Ahora, si me disculpas, estoy cerrando un trato aquí con tus tías postizas. Hablamos el lunes en la oficina de Treviño. Tenemos que discutir los términos de tu desalojo, o de tu nuevo contrato de arrendamiento, si es que decides comportarte como un hombre». Roberto palideció aún más, si es que eso era posible. Asintió torpemente y se alejó, perdiéndose entre las mesas del fondo, buscando la sombra, mientras yo me quedaba bajo la luz de los candelabros. La cena transcurrió entre risas y anécdotas. Resultó que muchas de esas mujeres ricas se sentían solas, ignoradas por sus hijos o maridos, y encontraban en mis historias de mercado una autenticidad que les faltaba en sus vidas de plástico. Me convertí en la reina de la noche, no por mi dinero, sino por mi verdad. Al final de la velada, cuando los meseros empezaban a recoger, Treviño me acompañó a la salida. «Has estado brillante, Adelaida. Brutal, pero brillante», dijo, encendiendo un puro en la terraza. «Solo les di una dosis de realidad, Ramiro. Les enseñé que el respeto no se hereda, se gana, y que el dinero va y viene, pero la dignidad se queda». Vi a Roberto y Vanessa discutiendo en el estacionamiento, junto a su coche que probablemente también debían. Vanessa lloraba y le pegaba en el pecho a mi hijo. Roberto solo miraba al suelo. No sentí lástima, sentí alivio. La venda se había caído de mis ojos y de los suyos. El taxi de don Beto, que yo había pedido que volviera por mí, se detuvo frente a nosotros. El guardia de seguridad corrió a abrirme la puerta, ignorando a un Mercedes que pitaba detrás. «Buenas noches, doña Adelaida», dijo el muchacho con una reverencia genuina. Subí al taxi. Me recosté en el asiento de vinilo gastado, agotada pero satisfecha. Había sido una noche larga. «¿A dónde, jefa?», preguntó Beto. «A casa, Beto, a mi casa, que por cierto, sigue siendo mía y de nadie más». Mientras el taxi se alejaba del club, dejando atrás las luces y la música, saqué mi teléfono. Tenía un mensaje de texto de Roberto. «Perdón, mamá. ¿Podemos hablar mañana? Tengo miedo». Sonreí, acariciando la cabeza de águila de mi bastón. El miedo es un buen maestro cuando la bondad no funcionó. «Mañana hablaremos, mijo», murmuré a la pantalla. «Pero las condiciones las pongo yo». Miré por la ventana la ciudad que dormía. Ya no era la vieja que pagaba su agua mineral con monedas contadas. Era Adelaida, la matriarca. Y el lunes, cuando saliera el sol, empezaría la verdadera reconstrucción de mi familia, aunque tuviera que derribar los cimientos podridos primero. El juego había terminado. Ahora empezaba mi gobierno. El lunes amaneció con ese gris plomizo que anuncia lluvia, pero para mí el cielo estaba despejado. Entré al despacho del licenciado Treviño a las 9 en punto. Esta vez no hubo café ni donas, solo una carpeta de cuero sobre la mesa y 3 sillas ocupadas. Roberto y Vanessa estaban sentados frente al escritorio, encogidos, como 2 niños que esperan el regaño de la directora tras romper un vidrio. Al verme entrar, Roberto se puso de pie por reflejo, algo que no hacía desde que tenía 10 años. Vanessa, sin maquillaje y con los ojos hinchados, clavó la vista en sus manos entrelazadas. El silencio en la habitación pesaba más que un costal de tierra mojada. Me senté en la silla principal, la que Treviño me había reservado, y dejé mi bastón con la cabeza de águila apoyado contra el escritorio. El sonido de la madera contra la madera resonó como un mazo de juez. «Buenos días», dije, con esa calma que da tener todas las cartas de la baraja en la mano. «Buenos días, mamá», respondió Roberto con un hilo de voz. Vanessa solo asintió, temerosa. Treviño carraspeó y abrió la carpeta. «Bien. Como representante legal de la señora Adelaida y administrador de Inversiones Las Camelias, he redactado el nuevo acuerdo de convivencia y reestructuración de deuda». Roberto tragó saliva. Se aflojó el nudo de la corbata, aunque el aire acondicionado estaba al máximo. «Mamá, por favor, la casa, no nos la quites. Es lo único que tenemos», suplicó mi hijo, con los ojos húmedos. Ya no había soberbia,
solo el pánico puro de quien ve el abismo. Lo miré fijamente. Vi sus manos temblorosas, esas manos que nunca habían cargado nada más pesado que un portafolio. La casa ya es mía, Roberto. Legalmente, la cláusula se ejecutó el viernes, dije, y vi cómo el color abandonaba su rostro. Pero no soy una usurera sin corazón. No los voy a echar a la calle. Sin embargo, las reglas del juego han cambiado radicalmente. Saqué mi cuaderno negro del bolso y lo puse sobre la mesa. Vanessa se estremeció al verlo. Vivirán en la casa bajo un contrato de comodato, continué. No pagarán renta en efectivo, porque sé que no tienen. Pagarán con trabajo. ¿Trabajo?, preguntó Vanessa, levantando la vista por primera vez. ¿Qué tipo de trabajo? Yo no sé hacer cosas manuales. Vas a aprender, querida. Le sonreí, pero no con dulzura, sino con firmeza. Treviño ha cancelado todas las tarjetas adicionales. A partir de hoy, recibirán una mesada estricta para comida y servicios básicos. Si quieren lujos, si quieren vino importado o ropa de marca, tendrán que ganárselo. Me giré hacia Roberto. Tú, hijo mío, vas a renunciar a ese puesto de gerente donde solo calientas la silla y finges trabajar. Te espero mañana a las 5 de la mañana en el mercado de Jamaica. ¿En el mercado? Roberto abrió los ojos como platos. Mamá, yo tengo una licenciatura. No puedo estar cargando cajas. ¿Qué dirán mis amigos? Tus amigos se rieron de ti el sábado cuando supieron que tu madre te mantenía, respondí seca. Vas a trabajar con don Méndez. Vas a aprender a administrar las bodegas. Vas a tratar con los proveedores y vas a ensuciarte los zapatos. Si aguantas 6 meses y don Méndez me da un buen reporte, hablaremos de darte un puesto real en la administración de mis inversiones. Si no, búscate la vida. Roberto bajó la cabeza. Sabía que no tenía opción. Era eso, o la indigencia. ¿Y tú, Vanessa?, dije girándome hacia ella. Te quejaste de que mi pensión solo servía para pequeñeces. Vas a encargarte de la contabilidad doméstica. Quiero facturas de cada peso que gasten de la mesada. Además, doña Gertrudis de la Fundación necesita voluntarias para empacar despensas en las zonas marginadas. Le dije que estarías encantada de ir 3 veces por semana. Sin chofer, por supuesto. En transporte público. Vanessa abrió la boca para protestar, para decir que era una humillación, pero la cerró al ver mi mirada. Entendió que la vieja ya no estaba para juegos. ¿Y Jorgito?, preguntó Roberto preocupado. No le quites el colegio, mamá. Él no tiene la culpa. Exacto. Él no tiene la culpa de tener padres inútiles, dije suavizando un poco el tono. Yo pagaré su colegio directamente, y sus gastos. Pero con una condición. Pasará los fines de semana conmigo. Quiero que conozca a su abuela, no a la cajera automática que ustedes le pintaron. Quiero enseñarle lo que es el respeto antes de que sea demasiado tarde. Treviño les pasó los documentos para firmar. El rasgueo de las plumas sobre el papel fue el único sonido en la oficina durante minutos. Cuando terminaron, se veían agotados, pero extrañamente aliviados. Habían perdido su estatus, sí, pero habían ganado una oportunidad, aunque todavía no lo supieran. Largo de aquí, les dije, guardando mi cuaderno. Nos vemos el domingo, y esta vez el almuerzo es en mi casa. Yo cocino. Ustedes lavan los platos. Salieron de la oficina cabizbajos. Cuando la puerta se cerró, Treviño soltó una carcajada y encendió un puro. Eres dura, Adelaida. De acero inoxidable. El acero se forja a golpes y fuego, Ramiro. Si no los enderezo ahora, se van a romper para siempre. Separador. Las semanas siguientes fueron una revelación. Mi rutina cambió, pero esta vez bajo mis propios términos. Volví a ser una presencia constante en el mercado de Jamaica, no para cargar, sino para supervisar. Me sentaba en mi silla plegable junto al puesto de don Méndez, con mi abanico en una mano y mi bastón en la otra, observando cómo mi hijo sudaba la gota gorda. Al principio, Roberto era un desastre. Se le caían las cajas, refunfuñaba por el calor y miraba con asco a los otros trabajadores. Pero el mercado tiene su propia magia. No tolera a los soberbios. Los cargadores, gente ruda pero noble, empezaron a ponerlo en su lugar. «Muévase, licenciado, que las flores no esperan», le gritaba el chato cuando Roberto se quedaba pasmado mirando el celular. Poco a poco vi un cambio.
Un día lo vi almorzando un taco de chicharrón sentado en una cubeta volteada, riéndose de un chiste de uno de los choferes. Ya no llevaba el traje italiano, sino unos vaqueros y una camisa de algodón arremangada. Tenía ojeras, sí, pero se veía más vivo que en los últimos 10 años. «¿Cómo va el muchacho, Méndez?», pregunté una tarde. «Es lento, doña Adelaida, y se queja mucho, pero tiene buena cabeza para los números. Ayer descubrió que un proveedor nos estaba cobrando de más en el flete. Se peleó con él y nos ahorró unos buenos pesos». Sonreí. La sangre de comerciante estaba ahí, solo necesitaba que la necesidad la despertara. Vanessa fue un hueso más duro de roer. Las primeras semanas llegaba a mi casa con las facturas hechas un desastre, llorando porque el dinero no le alcanzaba para el tinte del cabello. Yo no cedí ni un centímetro. Le enseñé a remendar, a buscar ofertas, a cocinar con lo que había en la alacena. Un martes llegó con una bolsa de plástico llena de verduras. «Encontré el jitomate a mitad de precio en el tianguis», me dijo, con un brillo de orgullo genuino en los ojos. Y caminé 3 cuadras más para ahorrarme el segundo camión. «Bien hecho, hija», le dije, y le serví una taza de té. Por primera vez, nos sentamos a la mesa sin que ella mirara el reloj o criticara mis muebles viejos. Hablamos de recetas, de precios, de la vida real. Descubrí que detrás de esa máscara de mujer frívola había alguien asustado, alguien que pensaba que su único valor era su apariencia. Pero mi mayor victoria fue Jorgito. El primer fin de semana llegó a mi casa con sus audífonos puestos y cara de aburrimiento. Lo llevé al jardín trasero, ese que tenía descuidado. «Vamos a podar los rosales», le dije dándole unas tijeras. «Abuela, me voy a picar», se quejó. «Pues te picas, así aprendes que lo bonito cuesta». Pasamos la tarde entre espinas y tierra. Al principio refunfuñaba, pero luego empezó a preguntar: «¿Por qué cortas esa rama si tiene hojas? ¿Cómo sabes cuál va a dar flor?». Le expliqué la paciencia, la estrategia, el cuidado. Le conté historias de su padre cuando era niño, de su abuelo. Para el tercer fin de semana, Jorgito ya dejaba el celular en la entrada sin que yo se lo pidiera. «Abuela, ¿sabías que en Internet dicen que estas orquídeas valen mucho dinero? Deberíamos venderlas en línea», me dijo un día, con los ojos brillando de entusiasmo empresarial. «A ver, enséñame eso del Internet», le respondí. Y ahí, entre macetas y pantallas, conectamos. Él me enseñaba tecnología, yo le enseñaba vida. Un día, mientras estábamos en el mercado, vi a alguien conocido limpiando las mesas de la fonda de Doña Lucha. Era Miguel, el mesero del restaurante El Puerto de Don Lucho. Se veía cansado, pero digno. Me acerqué a él. «Muchacho, ¿te acuerdas de mí?». Miguel levantó la vista y sonrió tímidamente. «¿Cómo olvidarla, señora? Usted es la de los 18 pesos y la lección de vida». Me corrieron ese mismo día por confraternizar con el cliente. Sentí una punzada de culpa, pero también vi una oportunidad. «No hay mal que por bien no venga, Miguel. Estoy abriendo una nueva sucursal de distribución de flores finas para eventos. Necesito a alguien que sepa tratar con la gente, que tenga paciencia y que entienda el valor de la dignidad. ¿Te interesa ser el gerente de piso?». Los ojos del muchacho se llenaron de lágrimas. «Señora, yo no sé nada de flores. Las flores se aprenden, la decencia no, y tú tienes de sobra. Vente mañana. La paga es buena y el trato es justo». Así fue como mi pequeño imperio siguió creciendo, no solo en dinero, sino en gente leal. Miguel resultó ser un gerente extraordinario, y Roberto, para mi sorpresa, no sintió celos, sino que empezó a aprender de él. Ver a mi hijo pidiéndole consejo al ex mesero fue una de las lecciones de humildad más hermosas que presencié. Separador. Llegó el domingo, 3 meses después del incidente del restaurante. Mi casa olía a mole de olla y tortillas recién hechas a mano. La mesa estaba puesta, no con manteles de hilo importado, sino con un mantel bordado de colores vivos que compré en Oaxaca hace años. Llegaron puntuales. Roberto traía las manos un poco ásperas y una quemadura de sol en el cuello, pero caminaba erguido. Vanessa traía un vestido sencillo, el cabello recogido en una coleta, y, milagro de milagros, trajo un postre hecho por ella misma. Un flan que se veía un poco chueco, pero olía delicioso. Jorgito entró corriendo y me dio un beso en la mejilla antes de irse al jardín a revisar sus rosales. «Siéntense», les dije. Serví la comida.
Comimos con apetito, hablando de cosas reales. Roberto nos contó una anécdota graciosa sobre un cliente difícil en el mercado. Vanessa habló de la señora Gertrudis y de cómo una anciana en el reparto de despensas le había regalado una servilleta tejida que ella guardaba como un tesoro. «Está delicioso, mamá», dijo Roberto, limpiando el plato con un trozo de tortilla. «Gracias, mijo». Cuando terminamos, se hizo un pequeño silencio. El momento de la cuenta. Metí la mano en mi bolso, ese bolso de cuero gastado que tanto habían despreciado. Saqué mi monedero. Roberto y Vanessa se tensaron instintivamente, recordando la humillación del restaurante. Saqué una moneda de 10 pesos. La puse sobre la mesa. «Esta moneda», dije, haciéndola girar suavemente, «fue lo único que pagué aquel día por mi dignidad. Pensé que era el precio más alto que había pagado en mi vida». Ellos bajaron la mirada, avergonzados. «Pero me equivoqué», continué. «El precio real fue verlos a ustedes perdidos, ver que había criado a un hombre débil y aceptado a una mujer vacía. Eso me dolió más que cualquier pobreza». Tomé la moneda y se la entregué a Jorgito, que acababa de volver a la mesa. «Ten, hijo, guárdala. Que te recuerde siempre que el valor de una persona no está en la tarjeta de crédito que carga, sino en la capacidad de levantarse cuando la vida te tira la cuenta en la cara». Roberto se levantó de su silla, rodeó la mesa y se acercó a mí. Se arrodilló, algo que un hombre de su edad y orgullo jamás haría, y tomó mis manos viejas y manchadas entre las suyas. «Perdóname, mamá», dijo con la voz quebrada. «Fui un estúpido. Gracias por no dejarme caer, aunque te di todas las razones para hacerlo». Acaricié su cabeza, sintiendo el cabello ralo y la piel sudada. Era mi niño otra vez, pero ahora, por fin, estaba empezando a ser un hombre. «Levántate, Roberto. Los hombres de bien no se arrodillan, se ponen a trabajar», le dije, aunque mis ojos también se empañaron. Vanessa se levantó y empezó a recoger los platos sin que nadie se lo dijera. «Yo lavo, suegra». «Usted descanse», dijo, y por primera vez la palabra suegra no sonó a insulto, sino a familia. Me quedé sentada en la cabecera bebiendo mi té de canela. Escuchaba el agua correr en la cocina, el tintineo de los platos siendo lavados por manos que antes solo sabían señalar y exigir. Escuchaba a Jorgito explicándole a su papá algo sobre marketing digital para las flores. Miré por la ventana. El sol de la tarde iluminaba mi jardín. Los rosales que habíamos podado con Jorgito estaban llenos de brotes nuevos, fuertes, listos para dar las flores más hermosas de la temporada. Había sido una poda brutal, sí. Había dolido cortar las ramas enfermas, había sangrado con las espinas. Pero al ver a mi familia en la cocina, riendo mientras secaban los trastes, supe que había valido la pena cada lágrima y cada grito. Ya no era la anciana que estorbaba. Era Adelaida, la raíz profunda que sostenía todo el árbol. Y mis ramas, por fin, estaban empezando a dar buena sombra. Tomé mi bastón con la cabeza de águila y me levanté. Tenía que ir a mi despacho a revisar los números de la semana, porque el negocio no descansa y... inversiones. Las Camelias tenía planes de expansión, pero antes pasé por la cocina y dejé una nota pegada en el refrigerador, justo donde Roberto y Vanessa pudieran verla. Decía, con mi letra angulosa y firme: «La deuda está saldada por hoy. Mañana abrimos a las 5. No lleguen tarde». Salí al pasillo sonriendo. La vida, como las rosas, siempre encuentra la manera de volver a florecer, siempre y cuando tengas el coraje de aguantar los inviernos y la sabiduría para podar a tiempo. Y yo tenía jardín para rato.